Bienvenidos nuevamente el día de hoy a otra de nuestras charlas de nuestra organización Mi Mapa, que ha venido realizando las últimas 2 semanas en torno al tema que nos apasiona, que es el tema del Esequibo. Y bienvenidos a los que están en vivo con nosotros actualmente y a los que verán posteriormente esta grabación. El día de hoy, bueno, por segunda vez, a petición de mucha gente, tenemos nuevamente al vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte de la Organización Nacional de Salvamento Acuático, ONSA, quien gustosamente aceptó la invitación el día de hoy para tocar el tema de las capitanías de puerto, especialmente de la fachada atlántica, por supuesto, que es la que nos interesa mucho conocer en relación al tema del Esequibo. Antes de darle entrada al vicecomodoro, bueno, vamos a recordar que posterior a ello, pueden hacer, vamos a ir hacia la ronda de preguntas, donde será le pedimos que sean unas preguntas breves por el tiempo que poseemos. Y para participar es importante que se identifiquen y tengan encendido su cámara. Recordemos que esta es una serie de charlas que estamos haciendo vía Zoom, las cuales serán transmitidas posteriormente por nuestras redes. Y bueno, lo estamos haciendo más que todo por el tema del confinamiento que estamos viviendo a nivel mundial, pero no que el confinamiento aplique hacia el tema del Esequibo, que es un asunto que debemos mantener siempre en la palestra pública, porque es un asunto de Estado que nos concierne y como todos sabemos, estamos en una etapa en la que podríamos ir hacia un tema judicial y no es favorable, pero ese es otro tema que vamos a tocar esta semana. El día de hoy vamos a darle la bienvenida entonces al vicecomodoro Inciarte, quien se encuentra ya con nosotros y va a tocar el tema de las capitanías de puerto. Luis, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge, por esa introducción y presentación. Y bueno, estamos listos para entonces iniciar el tema. Sí, señor. Bueno, hoy no queremos estar con tantas preguntas de nuestra parte, sino que quisiéramos que nos hicieras como que una exposición de algo que no se ha hablado mucho, porque ya hemos conversado anteriormente de lo que es la fachada atlántica, la zona económica exclusiva, las pretensiones guyanesas, etcétera, etcétera, pero quisiéramos saber sobre el tema nuestro enfocado hacia toda esa área, que son las capitanías de puerto. Quisiéramos saber qué es una capitanía de puerto, a qué se dedica, qué jurisdicción tiene y bueno, y lo que tú nos quieras contar sobre ella. Perfecto. Bien, bueno, sobre este tema es un tema sumamente interesante, sobre todo porque muy poco se habla de esto en la educación general, ¿no? Que recibimos todos. Entonces, no sé si quieren que lo acompañe con unas breves láminas que pueden ayudar a orientar este tema. ¿Qué les parece? Por supuesto que sí, Luis. Bien, entonces, muy bien. En este caso, ¿ven la lámina? Sí, cómo no. Bien, el territorio nacional de cualquier país se divide básicamente en tres ámbitos: el ámbito terrestre, el ámbito acuático y el ámbito aéreo. Y básicamente en ese mismo orden se desarrolló. En Venezuela, el ámbito acuático corresponde bien a aquel espacio territorial de la nación de carácter acuático que se considere navegable. Es decir, cualquier espacio que no sea una piscina, por ejemplo, sea natural o lo haya construido el hombre, si es navegable, se considera espacio acuático. ¿Y navegable por qué? ¿O por quién? Bueno, navegable por cualquier buque. ¿Qué es un buque? Bueno, una moto de agua es un buque, un velero es un buque y asimismo un sunfish es un buque, una tabla
de windsurf es un buque. Bien, todos esos espacios serán considerados como espacios acuáticos navegables y son exclusivos, autónomos y únicamente dependientes del poder nacional. Es decir, los municipios, los estados no tienen competencia a partir de la costa, desde donde termina la tierra y comienza el agua. Bien. El ámbito acuático, en este caso, se compone por las siguientes franjas. Lo que se conoce como aguas interiores, que son ríos, lagos, represas inclusive, y ahorita vamos a hablar de eso. Mar territorial, que va desde la línea de costa hasta las 12 millas náuticas, hacia mar adentro. Los marinos utilizamos la expresión mar adentro y no mar afuera, porque como somos del mar, somos marinos, para nosotros es mar adentro, es un uso más romántico que otra cosa. La zona contigua son 12 millas náuticas más allá del mar territorial. La zona económica exclusiva, que son hasta 200 millas náuticas desde la costa, ¿bien? Y el alta mar, que son aguas no jurisdiccionales, es decir, no hay ningún tipo de jurisdicción de ningún estado. En el caso de Venezuela tenemos, se divide este espacio acuático en 18 circunscripciones acuáticas clasificadas en 3 grandes grupos. Las de aguas interiores, que son la circunscripción acuática de La Ceiba, Caripito, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Puerto Ayacucho y San Fernando. Bien, ¿por qué de aguas interiores? Porque se corresponden a los ríos, lagos, represas que estén contenidos dentro de la región que, de acuerdo a un decreto del Poder Nacional de la Presidencia de la República, se emite. En el caso, por ejemplo, de la circunscripción acuática de Ciudad Guayana, que antes era la que le correspondía la supervisión, vigilancia y control del espacio que delimita con Guyana, con la República Cooperativa de Guyana. En la modificación que se le hiciera en 2015, se lleva para atrás hasta la navegación, digamos, principal del río Orinoco, hasta los límites con el estado del Tamacuro y Anzoátegui, dentro de los cuales queda, por ejemplo, la represa del Guri, donde es un espacio acuático navegable y es parte de la Capitanía de Puerto de Ciudad Guayana, por ejemplo. Bien, todos los ríos navegables del país, de acuerdo al área donde se encuentren, forman parte de ese espacio acuático y les corresponde una Capitanía de Puerto. Luego tenemos la fachada Caribe, que está compuesta por la Capitanía de Puerto de Maracaibo. La Ceiba, por ejemplo, está dentro del lago, pero es la parte interior del lago. Y la sede la tiene en el estado Trujillo. Maracaibo tiene la sede en el estado Zulia y incluye todo lo que tiene que ver con el lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela, incluye, por supuesto, los Monjes, luego va Punto Fijo hasta el Cabo San Román, luego de Punto Fijo viene la circunscripción acuática de La Vela, que va de Cabo San Román a Coro, a Chichiriviche, en realidad en Falcón, luego viene desde Chichiriviche, que incluye lo que es Morrocoy, la circunscripción acuática de Puerto Cabello, que incluye el archipiélago de las Aves al norte. Luego viene la circunscripción acuática de La Guaira, que va desde Puerto Maya hasta Chuspa, y hacia el norte incluye la isla La Orchila, el archipiélago de los Roques, y termina con frontera con los Estados Unidos. Luego viene la circunscripción acuática de Carenero, que va desde Chuspa hasta la desembocadura del río Tuy, y en esta circunscripción acuática se incluye la isla de la Tortuga,
Luego viene la circunscripción acuática de Puerto La Cruz, todo el tráfico o todo el espacio navegable que va desde la desembocadura del río Tuy hasta hasta el Parque Nacional Mochima. Bien, al norte de la circunscripción acuática de Puerto La Cruz comienza la circunscripción acuática de Pampatar, que abarca Margarita, Coche y Cuagua, Los Frailes, Los Testigos, La Blanquilla e Isla de Ave. Y por supuesto cualquier otra isla que también esté allí que no haya nombrado, en ese sector hasta nuestra frontera norte, es la circunscripción acuática de Pampatar. Estamos hablando de más de 250 millas hacia arriba, porque la isla de Ave nos da más jurisdicción hacia el norte de las 200 millas náuticas consideradas como zona económica exclusiva. Luego viene hacia el este, sigue Puerto Sucre, con sede en Cumaná, y la circunscripción acuática de Carúpano, que es toda la fachada caribe que corresponde a la península de Paria hasta Punta Peñas. A partir de Punta Peñas, que prácticamente es el extremo este de la península de Paria, comienza lo que se llama la fachada atlántica de Venezuela, que está compuesta por la circunscripción acuática de Guiria y del Tamacuro. Anteriormente la conformaban la circunscripción acuática de Guiria y Ciudad Guayana, siendo que Guiria iba desde Punta de Paria hasta prácticamente la desembocadura del río Orinoco, y de allí comenzaba la circunscripción acuática de Ciudad Guayana. Bien, ninguna de las circunscripciones acuáticas hasta ese momento recibían el nombre de un estado, sino de las ciudades donde estaban sus sedes, para evitar confusiones, bien, de jurisdicción. Sin embargo, en el año 2015, el Ejecutivo Nacional, posterior al decreto de la SODIMAEN, publica, a la cual no se le dio mucha publicidad, la creación de la circunscripción acuática de Delta Macuro, retrotrayendo a la de Ciudad Guayana hasta los límites con el estado del Tamacuro. También le quita un espacio, toda la zona al sur de Trinidad, se la quita a Guiria y se le otorga a esta nueva circunscripción acuática, que es la circunscripción acuática de Delta Macuro. En esta imagen, que deben ya tener en pantalla, se observa, y como bien establece la ley, para referirse a una disposición hay que nombrar siempre en Venezuela la Gaceta Oficial, su número y su fecha. En este caso, la Gaceta Oficial 40.000, ordinaria, 40.686, de fecha 19 de junio del 2015, crea la circunscripción acuática de Delta Macuro, que incluye todas las aguas interiores, ríos, lagos, espacios navegables del estado del Tamacuro, y adicionalmente va desde donde termina la circunscripción acuática de Guiria hacia los límites que se establezcan con la República Cooperativa de Guyana. Bien, ese es un mapa referencial publicado el 11 de septiembre de 2016 de la fachada atlántica de Venezuela. Hasta la fecha, cabe destacar, y como marino, no he visto ningún otro mapa de las circunscripciones acuáticas de nuestra fachada atlántica, mucho menos, lamentable, de las circunscripciones acuáticas de todo nuestro territorio. Sin embargo, confío que debe existir alguno, pero si bien como marino no lo he visto, menos puedo esperar que el resto de la población lo conozca. Asunto que es sumamente importante, porque no podemos ser parte de una nación de la cual no conocemos ni siquiera sus límites, fronteras y cómo se organiza y se compone su territorio. Bien, entonces, como les decía, ¿cómo se arma, cómo se construye esta circunscripción acuática del Tamacuro? En el caso de la fachada atlántica. Bien,
que en este caso es la que más interés puede generar en esta presentación, en vista pues de los intereses que nos ocupan relacionados con mi mapa de Venezuela, incluye nuestro Esequibo, y las relaciones con Guyana en la defensa de lo que son nuestros derechos del ámbito territorial terrestre y por consiguiente del ámbito territorial acuático. Cabe destacar que el ámbito territorial acuático nace de los derechos del ámbito territorial terrestre y por lo tanto es estratégico para Venezuela la defensa de la soberanía y de los derechos que tiene sobre la Guayana Esequiba, en tanto y en cuanto los derechos sobre el mar se podrían ver afectados de no, digamos, ganar esta situación. Como ustedes ven acá, entonces decía, la circunscripción acuática de Güiria se define muy fácilmente a través de unos puntos de coordenadas, las líneas de costa de Venezuela y la unión de los puntos de coordenadas que fueron acordados en el primer tratado de delimitación de aguas marinas con la República de Trinidad y Tobago. En este caso, esas líneas son las que definen la circunscripción acuática de Güiria. Asimismo, la circunscripción acuática del Tamacura comienza donde termina esta delimitación con Güiria. Si quieren, después podemos ver los puntos, si alguno quiere conocer los puntos a detalle. Y se delimita por el norte de acuerdo al convenio firmado de delimitación de espacios marinos con Trinidad y Tobago. De acuerdo a ese convenio, si mal no recuerdo, en 1990, se traza toda esa línea que ustedes ven ahí al norte, que anteriormente tenía otra forma por cuanto existía previamente un arreglo en 1979, había un acuerdo, un convenio que es el Convenio Internacional de Búsquedas y Salvamentos, en donde este convenio que deriva de, en este caso, la Organización Marítima Internacional, en 1979 fija una serie de puntos que iban paralelos a lo que después se convierte en el convenio de limitación con Trinidad y Tobago. De ahí, históricamente, nosotros perdemos con respecto a esa zona. ¿Y qué delimitaba ese convenio? ¿Qué establecía? Establecía la zona de responsabilidad SAR de Venezuela. Bien, yo no sé si lo tengo en un mapa más adelante, después lo chequeamos. Y esa región, que es de búsqueda y salvamento, vamos a ver si la tengo por acá, exactamente, aquí está, es la de color roja, y eso era lo que constituía nuestra fachada atlántica antes de la delimitación con Trinidad. Después esa línea baja ligeramente, pero mantiene la inclinación o el azimut aproximado de 0,70 grados hacia el Atlántico. Entonces, con ese tratado, volvemos al mapa anterior, para que entiendan cómo nace esa línea, ¿no? Ok, entonces la línea norte es el convenio ya entre las partes con Trinidad y Venezuela. Luego, hacia abajo, se sigue la misma línea del Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamentos Marítimos, ¿bien? Que tenía ese mismo corte o esa misma dirección y sentido hacia las aguas, digamos, sur. Ahora bien, luego nosotros continuamos la proyección de esa línea que deja de ser un espacio verde que en definitiva forma parte de dos documentos. Del primero, digamos, es el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento Marítimo, que define eso como región de búsqueda y salvamento para Venezuela. Si Venezuela está obligada a salvar vidas allí, tiene derechos de cobro en ese mismo espacio. Por lo tanto, Venezuela de hecho y de derecho ha ejercido esa actividad desde muchísimos años, inclusive atrás. En el 79 sale este convenio internacional, Venezuela lo suscribe y lo hace ley en 1986, el 10 de marzo,
del 86, y luego la circunscripción acuática de Delta Macuro también define estos mismos espacios, los espacios navegables interiores, todo el bordeando la costa de Delta Macuro, al norte con el convenio con Trinidad y al sur con el espacio que se convenga con Guyana. Ahora bien, nosotros marcamos la zona verde como una zona ya de hecho, de facto, ha sido así siempre por parte de Venezuela. El espacio amarillo es el que estaría por delimitar y sigue por el este esa línea, su proyección, de acuerdo al decreto de la Sodimine Atlántica. ¿Por qué el decreto de la Sodimine Atlántica? Porque el decreto de la Sodimine Atlántica, que son dos, uno con unas coordenadas muy bien definidas y el otro quita las coordenadas anteriores, no es anula el anterior, quita, o sea, lo sustituye quitando las coordenadas anteriores, diciendo que serán aquellas que se establezcan o se delimiten con Guyana, con la República Cooperativa de Guyana, pero ya hay un precedente, sin lugar a duda, jurídico, porque eso duró 2 meses, donde marca los puntos que se presumen entonces, mediante un documento jurídico, la pretensión de Venezuela de su espacio marítimo. Entonces, basado en esa pretensión máxima que tiene la República, esa línea hacia el este se extendió hasta el punto que correspondía más al sureste de la Sodimine, en su oportunidad que estuvo vigente, y luego se conecta con la medianía de la línea de base recta que se encuentra en el río, que se traza en el río Esequibo y que unilateralmente, es cierto, proyecta Guyana. Porque si bien el decreto de Leoni dice que partirá de la medianía de la línea de base recta, que se acuerde entre ambos países, como en tantos años no hemos definido ni siquiera ninguno de esos espacios, Guyana unilateralmente publicó cuál era, de acuerdo a su criterio y al criterio del derecho internacional marítimo, esa línea de base recta. De manera que nosotros, para ser práctico y acercarnos a algún instrumento jurídico, ¿ok?, lo más cercano posible a un instrumento jurídico, los puntos, usamos esa línea de base recta. Ahora bien, si Guyana, o sea, algunas personas nos han preguntado, pero ¿y por qué no la línea de base recta del canal de navegación, que es un poquito más acá y tal? Bueno, señores, si nosotros le cedemos a Guyana simplemente esa definición, que lo único que nos quita es prácticamente media isla o islote que está a la salida del Esequibo, ¿verdad? Y le respetamos esa posición que tomaron unilateral, nosotros nos vamos a tomar también nuestras posiciones unilaterales que nos van a tener que respetar. Ahora, si ellos no respetan nuestras decisiones unilaterales, menos podríamos nosotros respetar siquiera la línea de base recta de la posición unilateral que tomó Guyana. En fin, esa es la explicación de cómo se dibuja este mapa. No significa que ese sea el único mapa de la verdad, porque la verdad es que ninguno de esos puntos está definido. Bien, algunos dirían hasta el Esequibo y más allá. Entonces, mientras no delimitemos los espacios, por lo menos nosotros hemos referido a instrumentos jurídicos nuestros puntos que construyen este mapa. Bien, para ya ir, digamos, finalizando un poco el tema para abrir preguntas y respuestas, cada circunscripción acuática tiene una autoridad civil que se ejerce por intermedio de un funcionario público designado por el Poder Nacional, denominado capitán de puerto, y de allí el nombre de capitanía de puerto o capitanías de puerto, pero formalmente se llaman circunscripciones acuáticas, dichos espacios. ¿Okay? Igual que está el estado Anzoátegui, Delta Macuro, Distrito Capital, estado Miranda, las circunscripciones acuáticas en las que se divide el ámbito acuático nacional tienen los nombres indicados anteriormente. En Venezuela, el órgano competente como autoridad acuática es el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, quien ejerce también la administración de dicho territorio, es decir, tiene el derecho de cobro,
por las actividades que allí se realizan y le corresponde también cumplir con obligaciones tales como la prestación del servicio de búsqueda y salvamento marítimo, que además es un convenio internacionalmente suscrito, publicado, avalado, suscrito por el Congreso de la República en 1986 y del cual Guyana también es suscribiente. Es decir, Guyana conoce plenamente cuáles son esos espacios, por si acaso. Bien, y por supuesto nos corresponde también el ejercicio de la protección del medio ambiente marino, entre otras. ¿Y por qué esto es importante? Porque todas las acciones exploratorias de hidrocarburos, pesquerías, etcétera, pero fundamentalmente las de hidrocarburos, cualquier derrame que ocurra en la fachada atlántica, incluyendo la fachada que se proyecta de nuestro Esequibo, se mueve por el mar hacia nuestras costas, llega al Golfo de Paria, sale por la península y contamina adicionalmente a todo lo que ya he nombrado previamente, incluyendo la boca de nuestro río Orinoco, contaminaría toda la costa norte de Paria, la circunscripción acuática de Pampatar, incluyendo sus estados, perdón, sus dependencias como en el ámbito territorial, es decir, el estado de Nueva Esparta, e inclusive recientemente probamos digo porque hubo un derrame en Trinidad, justamente frente al Golfo de Güiria, y el petróleo llegó hasta el archipiélago de los Roques. De manera que es extraordinariamente estratégica que esta zona esté bajo vigilancia, control de Venezuela y adicionalmente aquellas contiguas de otros estados y que legalmente correspondan, deben Venezuela exigir, por ejemplo, cauciones y ese tipo de, recursos, pagos, o eso tiene un nombre en el ámbito de los seguros, que ahorita no me viene a la mente, que le exige a los países vecinos que en caso de que el derrame ocurra en esos espacios, haya inmediatamente un seguro que cubra para indemnizar y accionar de inmediato todas las medidas de protección ambiental que correspondan. Bien, en este caso volvemos a la proyección sin la circunscripción acuática de Güiria, que sería en este caso la que más nos compete sobre este tema, la circunscripción acuática del Tamacuro. Vemos adicionalmente que todo este mapa está basado además en un instrumento jurídico vigente venezolano, que es el decreto de Raúl Leoni de 1968, Gaceta Oficial de Venezuela número ordinaria, número 28.672 del 9 de julio del 68, bien, que cubre desde Punta Guarapiche hasta, como dije anteriormente, la medianía de la línea de base recta del río Esequibo. Y bueno, nosotros le dimos la concesión, ¿verdad?, a que si ellos unilateralmente toman una posición, esperamos que también nos respeten nuestras decisiones unilaterales. Caso contrario, bueno, seguimos un poquito más hacia abajo por si acaso. Región SAR, ya le indicamos, fíjense que la región SAR tiene una fachada caribe y tiene una fachada atlántica, que es responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, del gobierno y de sus ciudadanos, el ejercicio de cualquier operación de búsqueda, salvamento, rescate y recuperación, porque cada una de esas son fases distintas. Salvamento es de vidas, rescate es de bienes y la recuperación es de cadáveres, de cualquier accidente que ocurra en esa zona roja de nuestra fachada atlántica. Imagínense ustedes un avión que despegue, ejemplo, podría ser, bueno, de cualquier parte de Venezuela o inclusive de Guyana, que despegue de Georgetown y que se dirija hacia Trinidad y Tobago o se dirija a Barbados. Vamos a poner el caso de Barbados, que es más complejo. Un Airbus con más de 400 personas a bordo y de repente se caiga al mar, como se cayó el de Brasil, se caiga al mar
en nuestra zona roja, en nuestra fachada atlántica venezolana, indicada con el color rojo aquí, de quién es la responsabilidad de salvar la vida de esas 400 personas que podrían sobrevivir, en todo caso de la operación de rescate de los restos del avión, de la recuperación de los cadáveres que allí se encuentren y de todas las demás responsabilidades consiguientes. Entonces, eso está plenamente vigente hoy y es responsabilidad de Venezuela y, como dije anteriormente, Guyana forma parte de este convenio, con lo cual está plenamente notificada. Bien, esto para que ustedes vean son las pretensiones, el conflicto de ámbito acuático que hay sobre nuestra fachada, es particular y única circunscripción del Tamacuro, que antes era Ciudad Guayana, ahora se llama del Tamacuro. Aquí lo ven con mayor claridad. El área verde es la que pretendería la máxima pretensión de Venezuela y el área roja es la máxima pretensión de Guyana, que no contenta con ir un poco hacia el norte, nos pretende bloquear en un 100% nuestra salida al Atlántico, que es única, porque es la única fachada venezolana que tiene acceso al alta mar, es decir, donde no es jurisdicción de ningún estado, sin que colinde con la jurisdicción de otro estado. ¿Ok? Porque en el Caribe tenemos que atravesar las jurisdicciones de otros estados que, aunque en el mar existe el concepto de paso inocente, en el caso de nuestra fachada atlántica pueden entrar y salir cualquier producto sin que se acerque a las aguas jurisdiccionales, que son además diferentes al mar territorial, sino hablando de, aunque sea la mínima jurisdicción, pero jurisdiccionales al fin, de cualquier otro estado. Esta es la superposición de áreas, el área verde, la circunscripción del Tamacuro, indiscutible, o sea, eso ni me ocurre llevar discusión. El área amarilla, un área que es la que tenemos que definitivamente acordar. El área roja, que le corresponde a Guyana. Guyana, la zona roja, que es lo que les correspondería a ellos, y como ustedes ven, como ustedes pueden apreciar, la culpa de que Guyana no tenga salida al mar no es otra sino de Guyana y con Surinam, porque de acuerdo al laudo arbitral que definió los espacios marítimos con Surinam, en donde Venezuela también debe protestar, nada más y nada menos que el tribunal utilizó como líneas de medición la costa de nuestra Venezuela, Guayana Esequiba. Por lo tanto, ese laudo para Venezuela también debería ser nulo, por cuanto Guyana ya, o sea, se adelantó, jugó posición adelantada y le dijo al tribunal que tomara las líneas de limitación PINAM desde la Guyana Esequiba. En consecuencia, por la forma de la costa, se hace una curva y quedaron peor, quedaron trancados. Entonces, indistintamente, en la máxima pretensión, digamos, suponiendo que nosotros abandonemos la lucha del espacio, pues la distancia que hay entre el área verde y la amarilla y la blanca sería la salida de Guyana. O sea, casi la mitad del territorio que nos corresponde. Bien, de lo contrario, Guyana, para poder salir al mar, tendría que económicamente pagarle a Surinam o pagarle a Venezuela por cualquier actividad económica que pretenda realizar tanto en el espacio marino como en el submarino. Bien, esta es básicamente la presentación que quería mostrarles. Ahora vamos a dejar esto acá. Y bueno, espero que haya sido que les haya sido interesante. Podría decir que están viendo mapas casi que inéditos. Pocos mapas de esta naturaleza existen. Y de hecho, como miembro de la Comisión de Asuntos Geográficos de Ámbito Acuático de ONSA, estamos trabajando para ajustar ciertos detalles y darle una publicación formal por parte de esta organización a través del visto bueno de la comisión entera para que se divulguen con mayor formalidad
estos mapas referenciales de nuestras circunscripciones acuáticas y en especial de la que corresponde a nuestra fachada atlántica. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ya pudimos ver ante todo, bueno, el tema de lo que es capitanías de puerto, pero a su vez reafirmamos la importancia que tenemos en cuanto a la salida al Atlántico, en donde vemos que puede ser mermada completamente por las pretensiones de Guyana, que comenzaron con ese laudo con Surinam, cual la línea oeste de Surinam va mucho hacia el norte y Guyana quiere manejar su línea írrita del este también más hacia el norte, lo cual trancaría la salida de Venezuela al Atlántico, y hemos podido ver diferentes oportunidades, como por ejemplo la última con la llegada de estos buques petroleros, que es indispensable como que una salida directa al Océano Atlántico, aguas internacionales, para que no haya ningún solapamiento con otros estados. No hablamos a razón de estar favorecidos con el actual gobierno, sino como estado, que es algo importantísimo que debemos tomar en cuenta a razón de cualquier acción que podamos ejercer en un futuro próximo. Luis, tú no tenías un mapa que hablaba sobre el ámbito acuático en cuanto a salvamento y rescate, que me gustaría compararlo mucho. Sí, claro, cómo no, ya te lo voy a colocar acá. Es este que vas a ver aquí. Ajá. Yo quisiera hablarlo con el tema del ámbito de las dos capitanías de la fachada atlántica, y que nos expliques el por qué hay algún cambio con ello. Ok, el primer punto es, este es el mapa que corresponde a la SRR de Venezuela. La SRR es la Search and Rescue Region, de acuerdo a la nomenclatura internacional en inglés, que es la región de búsqueda y salvamento de un estado. La Organización Marítima Internacional dividió al globo en 14 grandes espacios, y cada uno de esos espacios está subdividido en regiones que corresponden a cada estado. A Venezuela, cabe destacar, le corresponde esta, que no coincide con el FIR. El FIR es el Flight Information Region, es decir, la región de información de vuelo. La región de información de vuelo es donde en el ámbito aéreo se ejerce el control de las aeronaves. Entonces, en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un solo FIR, que es el FIR Maiquetía, y a través del FIR Maiquetía se ejerce el control de todas las aeronaves que vuelan sobre el espacio aéreo venezolano. En el caso marítimo está la SRR, que es donde se ejerce el control, la vigilancia y la responsabilidad de la búsqueda y salvamento. Tienen la zona roja de la fachada Caribe, y aquí tienes la de la fachada Atlántica, que corresponde a Venezuela. Eso está plenamente vigente. ¿Por qué las aguas al norte del Golfo de Venezuela no están marcadas también? Las aguas más al norte de Venezuela colindan con el Reino de los Países Bajos, que es quien tiene la representación de Aruba y Curazao, siendo que Bonaire es una municipalidad especial de Bonaire, perdón, del Reino de los Países Bajos especialmente. O sea, los que tienen independencia, excepto diplomática y digamos, o mejor dicho, quienes son independientes son Aruba y Curazao. Pero Aruba y Curazao... Aguas al norte de lo que es Punta Castillete. Al agua de todo lo que es al norte de, en todo caso, Los Monjes, Punta Castillete, luego se va hacia Los Monjes y de ahí hacia arriba es una dirección de los Países Bajos y de Colombia. Colombia hacia el oeste y los Países Bajos hacia el norte. ¿Bien? Perfecto. Sí. Llegamos hasta ahí porque toda esa zona la maneja lo que se conoce como el RCC Curazao. El RCC Curazao es el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento, que se encarga de una región. En el caso de que sea marítimo, lleva la letra M antes del RCC, sería MRCC, que sería el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo. En Venezuela, eso corresponde al Ministerio
con competencia en transporte, pero mal ejercido en este momento, y digo mal ejercido porque no hay un convenio conforme a las leyes de la República que realmente otorguen esta competencia a otros organismos que están o pretenden realizarlo. En definitiva, Venezuela tiene un RCC que en realidad está adscrito al Instituto Nacional de Aviación Civil, el INAC, mientras que el INEA no tiene como tal, pero la ley prevé que es el ministerio el que debe tener uno para que de hecho, conforme a la recomendación mundial, sea un RCC conjunto, es decir, un J de Joint RCC. Y eso garantiza que sea tanto de ámbito acuático como aéreo y terrestre en un solo centro coordinador. Cuéntanos una cosa, Luis. ¿Conoces algún ejemplo de alguna acción o de algún incidente en las aguas, en la proyección tanto del Tamacuro como el Esequibo, en donde haya participado Venezuela? Sí, claro, cómo no. La Armada, digamos, en apoyo a la autoridad acuática, sin embargo, es competencia del INEA tener los buques para poder realizar estas actividades o en todo caso los respectivos convenios interministeriales, pero es al Ministerio de Transporte, no a un ministerio, digamos, no entra dentro de la jurisdicción militar la búsqueda y el salvamento, ratificado por las sentencias judiciales del actual Tribunal Supremo de Justicia. Corresponde a los órganos civiles la realización de estas actividades. Y de hecho, ante una omisión o negligencia, le corresponde al Ministerio con competencia de transporte el pagar las indemnizaciones que correspondan. Sin embargo, como te decía, buques de la Armada de Venezuela, nuestra Armada Bolivariana, son los que hasta ahora han ejercido esas funciones en la fachada atlántica, donde en efecto han ocurrido algunos casos menores, pero puede ocurrir en cualquier momento que un buque de pasajeros o un avión de pasajeros se precipite al mar, o en el caso de un buque se hunda, y haya una operación masiva de búsqueda y salvamento, que la responsabilidad va a recaer no sobre la Armada, la responsabilidad recae sobre el Ministerio con competencia en transporte a través de la autoridad acuática, que es el INEA. Ok, entonces bien, ¿quiénes conformarían la capitanía de la fachada atlántica? Ya me habías dicho que está un capitán en sí, que es de índole civil, pero ¿qué otros entes del Estado participan y cuántas personas aproximadamente son, digamos, miembros de ellos? Ok, fíjate. La fachada atlántica, entonces, solamente tiene dos circunscripciones acuáticas. La circunscripción acuática de Wiria y la circunscripción acuática de Delta Macuro. Las demás circunscripciones que están cerca a ellas son de aguas interiores y no tienen salida al Atlántico, al mar. Entonces, estas dos circunscripciones acuáticas le corresponden, le corresponde ejercer la autoridad, el poder nacional, es decir, el presidente de la República, a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, donde el ente rector es el Ministerio con competencia en transporte, el ente, digamos, de dirección es el INEA, y lo hace el ente ejecutor, lo hace por intermedio de sus capitanes de puerto, que en este caso es uno solo por cada circunscripción. Bien, así que nada más y nada menos que el capitán de puerto de la circunscripción acuática de Delta Macuro es el que tiene toda la responsabilidad, competencia y autoridad sobre ese espacio acuático. Bien. Okay. Adicionalmente, hay tres autoridades adicionales que tienen ciertas competencias, pero que están sujetas a la autoridad del capitán de puerto en materia operacional hasta cierto punto. La primera
le corresponde a la Policía Nacional. La División Marítima de la Policía Nacional tiene competencia de policía en todo el ámbito acuático. Las policías municipales y estadales no tienen competencia sobre el espacio acuático. Por lo tanto, la siguiente autoridad y órgano de atención primaria ante emergencias y con carácter policial de pleno derecho es la Policía Nacional. Tampoco tiene embarcaciones suficientes para cubrir la fachada atlántica, por ejemplo. Luego, en orden de aparición, entra la jurisdicción militar en materia de seguridad y defensa a través de la Armada Bolivariana de Venezuela, quien ejerce el control y la seguridad y la defensa de la nación en esos espacios acuáticos. Y adicionalmente, por último, la Guardia Nacional, a través del Comando de Vigilancia Costera, que tiene la competencia en el ámbito ambiental y lo comparte con la Armada, así como en el ámbito de aduana. Entonces, en ese espacio acuático, conforme a las leyes venezolanas, deben estar presentes prácticamente cuatro entidades: el INEA, la Policía Nacional, la Armada y la Guardia Nacional. Sin embargo, la que tiene competencias plenas en materia civil, por supuesto, en actividades civiles de control, vigilancia y administración, la que cobra los reales de cualquier actividad económica que se haga ahí es el INEA. Okay. La Policía Nacional es tiene orden público, civil. La Armada tiene la seguridad y defensa en la jurisdicción de carácter militar. Y, bueno, en la jurisdicción civil, quiero decir, del espacio, pero como ente militar. Y la vigilancia costera, la competencia de aduana, tributaria y de ambiente, que, como dije, también el ambiente lo comparte con la Armada. Ahora, quienes tienen buques capaces de realizar apresamientos con armamento son los buques de la Armada. Sin embargo, los de la Guardia Nacional, que también en algunos casos están artillados, son artillería menor. La policía tiene competencia para estar armada, pero no con armas de guerra. Y el INEA, sus competencias son fundamentalmente civiles y coordinan las operaciones con la Policía Nacional de carácter, digamos, civil. De manera que el armamento militar o de guerra en materia de seguridad y defensa es exclusivo en la práctica de la Armada Bolivariana de Venezuela. Perfecto. Bueno, estamos conversando con el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte de ONSA, que nos está dando como una explicación bien interesante del tema de las capitanías de puerto en la fachada atlántica, que por supuesto tiene todo que ver con el tema del resguardo de nuestras aguas, no únicamente del delta, que sabemos que toda esa proyección está siendo amenazada por las transnacionales contratadas por Guyana, sino también por nuestras aguas en la proyección del Esequibo hasta el estuario del río del mismo nombre. Sí. Por ejemplo, la Guardia Nacional pudiera apresar cualquier buque o instalación que ocasione daños ambientales. Tiene la competencia. La Armada también la tiene. El INEA también lo tiene. Y la Policía Nacional no tengo la duda si tiene la competencia ambiental, pero sí tiene la competencia en materia de orden público. Delitos en ese espacio. Por ahora ya hemos visto que hasta ahora Guyana no ha cometido públicamente, que sepamos, ningún delito de índole ambiental, más sí Trinidad y Tobago, que desde el 2013, pero desde el 2015 se han visto hasta 7 casos de derrame de petróleo, unos muy leves, unos bastante fuertes, que han llegado hasta
Los Roques, etcétera, etcétera. Es correcto. Y más no hemos visto como que un accionar contundente en cuanto a ello. Inclusive Trinidad, recuerdo que habían dicho que bueno, que lamentan mucho lo sucedido, pero que ellos no se hacen responsables, imagínate. Pero esas son cosas que, bueno. Claro, porque lo que ha ocurrido, según lo que ellos han alegado, es que los estados firman acuerdos con empresas privadas y son estas empresas privadas las que tienen que tener los seguros y los mecanismos de respuesta ante estas situaciones. Entonces, se lavan las manos, pero al final son los que otorgan los permisos. Sí, exactamente. ¿Me explico? Así es, bueno, vamos a ver, vamos a pasar ahora para ver las preguntas que tengan los asistentes el día de hoy. Si quieren, por favor, indican ellos. Ok, tenemos a nuestro coordinador en Dominicana, el señor Antonio Castillo. Adelante, Antonio. Listo, ¿me escuchan? Antonio, adelante. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te ha ido? Mira, yo te quiero hacer una pregunta, quizás alejado un poquito de la fachada atlántica, porque según explicaste al principio de tu exposición, toda plataforma que sea capaz de navegar es un buque, ¿cierto? Y me llegó una duda, que es en cuanto a la navegación fluvial, que va del estado Bolívar y del estado del Tamacuro hacia el Esequibo y hasta la misma Guyana, como puede ser, por ejemplo, el río Cuyuní, que navega desde Agua de Bolívar, atraviesa todo el Esequibo, el territorio Esequibo y desemboca en el río Esequibo o el río Barima. ¿Sería factible, desde tu punto de vista, que eres el experto, establecer en algún momento capitanías de puerto en esas zonas, o en el caso del Barima en específico, estaría dentro de lo que es la zona del Tamacuro? Bien, lo que se hace es que se establecen delegaciones acuáticas. Las capitanías, a su vez, se subdividen en delegaciones acuáticas, que son funcionarios que representan la autoridad en la sede principal, en este caso de la capitanía. Entonces, el decreto de la creación de la Capitanía del Tamacuro habla de que son todos los espacios acuáticos que estén contenidos en el territorio del Tamacuro. En el caso que se resuelva la controversia, todo lo que forme parte del territorio Esequibo y se adhiera al territorio del Tamacuro va a formar parte de la circunscripción acuática del Tamacuro, y podrían perfectamente instalarse delegaciones de dicha capitanía en cada uno de esos espacios. Ok, y en relación al Cuyuní, al Cuyuní que llega hasta el río Esequibo, ¿cómo sería en ese caso de darse esta recuperación? ¿Se tendría que establecer una nueva capitanía de puerto? ¿Se establecería en Ciudad Bolívar o en Ciudad Guayana? Depende de qué estado, o sea, depende de qué parte del territorio esté. En teoría, podría corresponder a, o sea, el territorio Esequibo, ¿a qué estado va a corresponder? Sería la pregunta que tendría que hacerte. Por supuesto. Porque si corresponde a del Tamacuro, correspondería a la circunscripción acuática del Tamacuro. Si corresponde a Bolívar, entonces correspondería por ese lado a la circunscripción acuática de Ciudad Guayana. Okay. Y si se crea si la Guayana Esequiba se declara como un estado adicional, podría existir, no necesariamente, una circunscripción acuática nueva con sede principal como capitanía de puerto en ese territorio. Ahora bien, por ejemplo, la capitanía de puerto de Puerto Cabello comparte con Falcón y Carabobo el ámbito terrestre. La capitanía de La Guaira comparte Vargas Miranda, ahí no, porque ahí hubo una actualización. Pero, ejemplo, la capitanía hay otras capitanías, por ejemplo, Carúpano y Puerto Sucre comparten
el mismo ámbito terrestre, es decir, el estado Sucre. Entonces todo va a depender de lo que el Ejecutivo Nacional declare. Mientras tanto, no se haga una mención especial, la circunscripción acuática del Tamacuro va a llegar hasta los límites con la República Cooperativa de Guyana que se establezcan en su oportunidad. Ok, muchas gracias, Luis. De nada. Vamos a pasar ahora con nuestro coordinador en Buenos Aires, el señor Américo Sifontes. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Cómo no? Hola, Américo. Sí. Hola, ¿cómo estás, Luis? Felicitaciones por tu exposición y por llenarnos de esa información. Escucha, yo soy de Ciudad Bolívar. Sé, desde que nací, sé que existe una capitanía de puerto que es la de Ciudad Bolívar. Así es. Ahora, una información que yo quisiera, o a futuro, tú podrías facilitarnos a nosotros, si existe algún indicio, algunas pruebas de esta capitanía, desde que se hizo República, las navegaciones por el río Cuyuni hacia el Esequibo. Si tienes alguna información, qué pasó en el pasado, qué se hace en el futuro, y si hay algún tipo de patrullaje actualmente, lo que sea, dentro del interior del estado hacia el Esequibo. Prácticamente la mayoría de los ríos que son paralelos al Orinoco, todos van directos al Esequibo. Entonces, en las partes fluviales que puedan ser navegables, como las otras que no lo son, si existe algún puesto de control antiguo, actual, y qué tipo de patrullaje o algo se haya hecho en la zona. Bien, estoy aquí con ustedes. Sí, ok. Fíjate, en el estado Bolívar existen 2 circunscripciones acuáticas, 2 capitanías de puerto. Ciertamente Ciudad Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, y Ciudad Guayana, con sede en Ciudad Guayana, que antiguamente era Puerto Ordaz, que se unió Puerto Ordaz y San Félix como Ciudad Bolívar. Bien, te voy a leer a ver si ustedes mismos, digamos, me ayudan a dilucidar con más detalle tu pregunta, que es la siguiente. La Capitanía de Puerto de Ciudad Bolívar establece que su jurisdicción abarca los espacios acuáticos contenidos y delimitados en los siguientes puntos. La extensión del río Orinoco desde punta oeste de la isla Mamo a la altura de la milla 215 del canal de navegación, cuyas coordenadas geográficas son latitud tal o cual, menos 0819 norte y 06309 oeste, hasta la isla Los Frailes en el punto geográfico de latitud 6 grados norte, 6:40, o sea, 6 grados 40 minutos norte, y longitud 0,67 grados 07 minutos oeste. Por el este. Eso me da a mí a pensar, ok, déjame terminar la redacción, dice, todas las porciones navegables de ríos, caños, brazos de los estados Bolívar y Anzoátegui, que desembocan en la extensión del río Orinoco, descrito antes en el presente decreto, así como los ríos, caños, brazos, embalses, lagunas de municipio Eres, Raúl León y Sucre y Cedeño del estado Bolívar. Ahí claramente habla de un municipio, con lo cual se haría más fácil la identificación. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, porque vuelvo y les insisto, en los tantos años, en los más de 40 años que tengo como marino, nunca he visto un mapa de las circunscripciones acuáticas y por eso estamos trabajando en eso. Por otro lado, la circunscripción de Ciudad Guayana, que fue cortada por la nueva de Delta Macuro en el 2015, establece en cuanto al río Orinoco de la milla 215 hacia afuera. O sea, marca la milla 215 un punto de referencia y luego viene Ciudad Guayana. Lo que si nosotros trazamos un meridiano norte-sur, obvio, en la milla 215 se determina que de aquí para acá es Ciudad Bolívar y de aquí para el este es Ciudad Guayana, pues hacia el río Cuyuni o Cuyuní deberían
todos los afluentes del río Orinoco y de cualquier otro río que sea navegable, si es así, corresponderían a la circunscripción acuática de Ciudad Guayana, que dice que sus afluentes van del delta del Orinoco en Boca Grande hasta la punta oeste de la isla de Mar, a la altura de la milla 215, que de ahí es donde comienza, todas las secciones navegables de los ríos Caño, Brazo y Laguna del municipio Casacoima y Antonio Díaz del estado del Tamacuro, cosa que fue anulada con la nueva circunscripción, todas las porciones navegables ríos Caño, Brazo y Laguna, municipio Caroní, Tiar, Padre Chien, El Callao, Sotes y Gran Sabana del estado Bolívar. Las porciones navegables del embalse Guri del río Caroní y sus embalses. Entonces, en ese sentido, ustedes me ayudarán a confirmar que en efecto la jurisdicción de Ciudad Guayana, que le quitan el mar, queda vigente en toda la parte terrestre de las aguas interiores navegables que van al sureste del estado Bolívar, y que si se anexa el territorio Esequibo, esa parte, al estado Bolívar, pues corresponderá a la circunscripción acuática de Ciudad Guayana, porque Ciudad Bolívar va desde la milla 215 hasta los límites con otra capitanía, que es la de Puerto Ayacucho, con sede en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. ¿Lo aclaro? ¿Fui claro? Sí, sí. Gracias por tu respuesta. Bueno, No, a ti. ¿Alguna otra duda? No, era vamos a ver. eso. Ya, a Américo, que dice pues que desde allá de Bolívar, pues he tenido la oportunidad de navegar y de estar en ese hermoso de Bolívar, y he comido zapuara, pero no me la he comido con la cabeza. Así que por ahora no tengo digamos, el viejo decir que quien come cabeza de zapuara se casa por allá por Ciudad Bolívar, pero bueno, en cualquier oportunidad podría. Quien se la come se hace guayanés. Repetirse. Quien se la come se hace guayanés. Se la come se hace guayanés, exacto, de allá. Sí. Así es. Gracias, Américo, quien está por allá, por Buenos Aires, pero mantiene su ímpetu bolivarense, como vemos. Vamos a ver quién más. Bueno, creo que no hay más preguntas. Luis, si quieres cerrar nuestra charla del día de hoy. Bien, bueno, para los que vean este video, pues la zapuara es un pez de río de esa zona, pues, y existe ese dicho, esa creencia popular, que quien come zapuara o come cabeza de zapuara, pues tiende a casarse con una guyanesa de por allá de esa región. Así que bueno, no, quiero agradecer en primer lugar nuevamente a MIMAPA de Venezuela, incluye nuestro Esequibo, por la invitación que me hizo el día de hoy. Agradecer la presencia de todos los que están aquí y de los que puedan ver esta presentación, ya que, como comencé diciendo, muchos venezolanos desconocen que nuestro territorio de ámbito acuático depende del Poder Nacional, está organizado por capitanías y no por estados. Mucha gente piensa que donde termina la playa del estado tal, comienza la playa, y en efecto, bueno, la playa sí, pero comienza el espacio acuático de otro estado, y no es así. Venezuela tiene 23 estados, un distrito capital a la fecha, pero tiene 18 capitanías. Entonces, y como dije, pues de fachada caribe, de aguas interiores y de fachada atlántica. Todas las aguas que sean navegables corresponden a la jurisdicción del Poder Nacional, excepto las aguas confinadas pequeñas, no navegables como las piscinas, donde la autoridad que se ejerce sobre una piscina, de una casa, de un club, de un conjunto residencial, al no ser navegable, le corresponde a la autoridad al de ámbito terrestre, es decir, al alcalde, al gobernador o al presidente de la República. Así que esto que contribuya pues al conocimiento de cómo se compone nuestro territorio, parte fundamental del concepto de nación, que son su población y territorio, y que es imprescindible conocer para poder luego defender pues los derechos que nos da haber nacido y haber heredado después de muchas guerras y muchas batallas
estos espacios de quienes nos colonizaron y que, bueno, mucho antes, pues, nuestros ancestros indígenas, pues, ya pisaban, compartían, cuidaban y defendían de cualquier amenaza extranjera. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, esto forma parte de nuestro trabajo diario, que como organización hemos mantenido por casi 10 años bajo la alianza que tenemos con ustedes, con ONSA, y el plan es eso, difundir, educar, crear conciencia y poder disipar cualquier duda que haya, que la va a haber siempre, y por eso es que, bueno, estamos con estas charlas que vamos a mantener por un buen tiempo, porque es importante que la gente esté al día y que cuando ejerza ese activismo proesequivo lo haga de manera consensual. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo del día de hoy. A los que están presentes también. Los esperamos entonces. Esta semana seguiremos con nuestro ciclo de charla por Mi Mapa. Muchísimas gracias y hasta luego.